Buenas tardes, señoras y señores. Tenemos el gusto de presentar hoy a doña Adriana Lastra Fernández, diputada asturiana, secretaria general de Política Municipal del PSOE, quien nos va a dirigir unas palabras. La va a presentar don Ricardo Gallol, muy conocido de esta casa, al cual cedo la palabra en este momento. Muchas gracias por vuestra asistencia y atención. ¿Me pasas el micro? Te lo paso con pie. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos en familia, pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo porque somos pocos pero muy motivados. Bienvenidos y bienvenidas a esta a la tercera sesión trimestral del Foro de Integración Social en este curso. No es la última porque tendremos el 15 de junio el acto de clausura que luego al final os anunciaré. A pesar, digo, de la modestia de este foro y hoy de la poca participación, pues yo quiero decir, y ante todo, agradecer en nombre del Centro Asturiano, sin ninguna duda, y también de este foro, la presencia de Adriana Lastra. Es un honor tener a una política asturiana tan en alza como ella, un joven valor de la política asturiana y que acaba de estrenarse como diputada en esta corta legislatura que desde el 20D ha sido portavoz de Administraciones Públicas en el Congreso de los Diputados y es ahora miembro también de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Pero también es, y por eso especialmente le hemos convocado, y aquí, secretaria federal de Política Municipal del PSOE desde julio del 2014. Y esto nos sitúa en la cuestión, en el tema que habíamos convocado para hoy, que era el balance del primer año de los nuevos ayuntamientos. Bueno, yo creo que hace un año se produjo un importante cambio en los ayuntamientos, y aunque no ha sido completamente igual en unos que en otros, en unos territorios que en otros, en unas ciudades que en otras, ha habido pues situaciones como las de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Las Mareas, bueno, que ha habido una enorme incidencia de los nuevos grupos, sobre todo de la gente de Podemos, aunque muy vinculada con otras confluencias, pero también ha habido un cambio general en la política local. Y yo creo que la política local nos ha demostrado la historia que es siempre como un primer nivel de cambio, es una primera instancia de cambio. Yo soy un nostálgico, si se quiere, de aquellos pactos del 79, en que la izquierda entró en el poder por primera vez en la democracia, en aquellos ayuntamientos democráticos. Y creo que se hizo un verdadero trabajo de cambio. Indudablemente, ahora podemos hacer análisis con perspectiva histórica, donde se pueda decir que si la transición alcanzó tales objetivos, no alcanzó otros, y pienso que hay muchas razones para hacer unos análisis y otros, pero indudablemente aquel fue un momento decisivo para abrir los procesos de cambio en nuestro país. Y que desde luego no hubiera habido la victoria socialista del 82 sin el trabajo político de los ayuntamientos del 79. Bueno, pero dicho este apunte histórico, creo que ahora estamos en un momento también de un gran cambio. Decía el otro día Adriana Lastra en una entrevista en Radio Nacional, y es algo que han repetido muchos analistas, pero que está bien constatarlo, creo que hemos pasado de una etapa donde ha habido mayorías absolutas, donde dos partidos se han ido repartiendo en distintos momentos ese poder político, pero hoy ya el marco político es más complejo, es más plural. Y eso ha provocado incluso, y ya sin entrar en debates de quién tiene más culpa y quién tiene menos, pero ha llevado a la dificultad de formar gobierno después del 20D, y ahora nos encontramos con unas nuevas elecciones, el 26J, que sin duda crearán un marco también complejo, esperemos que un poco menos complejo, y que sea posible que tengamos un gobierno, y ojalá sea un gobierno de progreso.
Bueno, dicho eso, decir que nos interesa mucho, Adriana, saber un poco cuál es tu valoración desde tu observatorio privilegiado como secretaria federal de Política Municipal del PSOE, saber cuál es tu valoración de este momento, de este balance. Creo que como hay tantos temas políticos sobre el tapete, yo insinuaría, y solo es una insinuación, que nos centremos bastante en el tema municipal, puesto que es el que ahora acaba de cumplir un año, bueno, también el autonómico, pero bueno, en fin, eso ya nos daría para más análisis. Vamos a analizar el tema municipal por esa fuerza que tiene para el cambio y por esa fuerza que tiene para el cambio de la calidad de vida de los ciudadanos. Este foro, que empezó hace 22 años, siempre ha querido tener ese horizonte del cambio social. Y por tanto, nunca hemos engañado a nadie, somos un foro de talante y de cariz progresista. Pero dentro de ese sentido progresista somos plurales, y aquí ha habido, con mayor o menor acierto y con mayor o menor simetría, ha habido ponentes de todas las corrientes sociopolíticas, porque no solo ha sido política, sino con un sentido más amplio, de carácter progresista. Y desde luego ha habido en este foro, con alguna frecuencia, ponentes socialistas. Recuerdo simplemente pues, a personas como Luis Gómez de Olente, ya fallecido por desgracia, a nuestro amigo Álvaro Cuesta, que ahora está en el Consejo General del Poder Judicial y que es paisano mío del occidente de Asturias, y incluso a personas como Antonio Trevín, que todavía es diputado, bueno, digo lo de todavía porque él ya lleva más tiempo que Adriana, y es un poco mayor que Adriana. Bueno, estuvo aquí Antonio para contarnos la conferencia política del PSOE, tuvimos ciertos debates con algunos participantes, pero fue un debate muy interesante. Y bueno, incluso también, y por desgracia también citar a una persona fallecida, también de la familia socialista, Manuel Fernández Lito, persona a la que yo tengo también un especial recuerdo y aprecio. Bueno, que solo quería decir que este foro es progresista y es plural, y por eso cabe perfectamente que una diputada asturiana socialista esté aquí. Ya he dicho que es un honor que esté, y por lo tanto lo que le pido es que nos cuente un poco su visión desde ese observatorio, y luego tendremos con ella el coloquio pertinente. Sí decir una cosa: hay cosas que se mueven en lo social y a este foro es lo que le interesa sobre todo. Y junto con esa encuesta del INE, en la que nos habla de un 22% de pobreza, esas declaraciones de la Alianza contra la Pobreza, que dice que harían falta 221 años para eliminar esa pobreza. Esperemos que no sean 200, que no sean ni 20, que ojalá en 2 años pudiéramos dar un vuelco a esa situación. Y esta mañana, y termino por mi parte, esta mañana hemos estado en la puerta del Congreso de los Diputados con los líderes de comisiones obreras y UGT presentando 700.000 firmas para pedir una renta mínima garantizada. Bueno, renta mínima garantizada que los partidos progresistas llevan todos, con unos nombres o con otros, llevan en sus programas. Por lo tanto, espero que cualquiera que sea la mayoría que se pueda conformar en el Congreso de los Diputados, esa fórmula resulte factible y demos una respuesta básica a esa situación de necesidad social y de pobreza que hay en nuestro país. Bueno, Diana, muchas gracias, te repito, y tienes la palabra, puedes hablar de todo lo que tú quieras, y luego nosotros también te preguntaremos lo que queramos. No te prometo la unanimidad en este foro, pero sí, desde luego, el respeto, la comprensión y el diálogo. Bueno, muchas gracias al Centro Asturiano de Madrid por invitarme a estar aquí con vosotros y vosotras. Cuando uno está lejos de la tierrina, pues siempre se agradece pisar un poco de la tierrina en Madrid, ¿no? Y por eso, bueno, pues muy agradecida, primero por invitarme, por considerar que soy digna de estar aquí con vosotros, y segundo por la labor que desarrolláis de divulgación y también de cohesión entre los asturianos que estamos en Madrid. Yo había preparado aquí algunas hojas, pero ya veo que va a ir por otro sitio. No obstante, voy a empezar como yo empiezo siempre cada vez que hablo de municipalismo. Y es, no hay palabra en castellano más hermosa que ayuntamiento, que viene de un verbo antiquísimo, ayuntar o ayuntarse. Para nosotros los asturianos sería juntar.
o a juntarse, y que significa eso, unirse, ¿no? Bueno, si hay una palabra más hermosa que ayuntamiento es concejo, que es como llamamos en Asturias a los ayuntamientos. Esto lo digo por toda España, con lo cual en toda España saben que en Asturias llamamos a los ayuntamientos concejos, que viene del latín concilium, que significa asamblea, y no hay nada más bonito que reunirse en asamblea para tomar decisiones que redunden en beneficio de la ciudadanía. Si a esto sumamos que mi partido es profundamente municipalista, no en vano el fundador de mi partido, el abuelo Pablo Iglesias, su primer cargo institucional fue concejal del Ayuntamiento de Madrid en 1906, bueno, pues todo junto gloria. Es decir, yo no podría estar más orgullosa y más honrada de la responsabilidad que ostento. Ahora bien, cuando me llamaron para dar esta conferencia, esta charla, no sabíamos llamarla Ayuntamientos del Cambio o los nuevos ayuntamientos, y yo al final dije, mira, vamos a dejar los nuevos ayuntamientos, porque para mí los ayuntamientos del cambio fueron los que salieron de las elecciones del 2 de abril del 79. Esos sí que fueron ayuntamientos del cambio. Yo tenía apenas tres días de vida, pero tampoco me cuesta mucho imaginarme ni los anhelos, ni las ilusiones, incluso los miedos de aquella gente que decidió dar un paso al frente y ponerle rostro y siglas y nombres y apellidos a unas opciones políticas que hasta ese momento, o hasta hacía muy poquito tiempo, habían estado perseguidas por la dictadura. Nunca veremos ni sus nombres grabados en pedestales de magníficas estatuas, ni veremos sus rostros tampoco en monedas, pero ellos sí que fueron la parte más importante de lo que hoy conocemos como nuestra transición o como nuestra democracia, ¿no? Que al final es la historia más maravillosa de este país. La única historia de este país que merece la pena son estos últimos 37 años. Probablemente los aquí presentes recordemos los nombres de los alcaldes de las ciudades más importantes de España, pero yo os aseguro que no recuerdo más allá de 3 o 4 de esos alcaldes, y eso sí que es preocupante, porque no somos conscientes de la gran labor, de los grandes logros que estos hombres y mujeres que dieron el paso hace 37 años hicieron por nosotros. Daros cuenta de que estamos hablando de administraciones que eran franquistas, vamos a decir, con trabajadores que venían de la dictadura y en una situación con una democracia tan débil, tan incipiente, con el ruido de sables permanentemente, dar un paso al frente y entrar a representar a diferentes opciones políticas, me da igual la que fuera, me da igual el PSOE, que Izquierda Unida, vamos, que el PC, que cualquiera de las demás que se prestaron a aquellas elecciones. Bueno, pues era un acto de valentía, casi de rebeldía, ¿no? Y yo siempre digo que es entrañable leer algunos de los programas electorales que se presentaron en aquellas elecciones, porque llevan desde asfaltar una carretera hasta llevar el agua corriente al mayor núcleo de población del concejo, pasando por organizar una sextaferia para limpiar los caminos. Eran las propuestas estrellas de muchos de estos programas electorales de municipios, para que nos entendamos, como medianos de Asturias, como San Martín del Rey Aurelio, o como, no sé, como Ayer, o bueno, municipios de 20.000, 30.000 habitantes llevaban esto en sus programas electorales hace 37 años. 37 años después, nuestra democracia ya no tiene nada que ver con aquella, está plenamente asentada, y nuestros ayuntamientos son la primera administración a la que acude una persona, un ciudadano, cuando tiene una necesidad, cuando tiene un problema, cuando tiene una duda o cuando tiene una idea de desarrollo empresarial, por ejemplo. Y todo ello se lo debemos a estos primeros de hace 37 años. La democracia asentada y que los ayuntamientos de hoy en día sean administraciones de primer nivel que realmente resuelvan los problemas el día a día de los vecinos. El próximo 13 de junio, y ahora ya entro en materia, el próximo 13 de junio se cumple un año de la conformación de esos ayuntamientos, de los nuevos ayuntamientos. Ayer hizo un año de las elecciones y bueno, lo que se produjo fue un vuelco
político en esas elecciones. En la actualidad, los ayuntamientos españoles, para que nos hagamos una idea, gestionan multitud de competencias, o gestionaban, o van a volver a gestionar, porque luego ya entraremos en otra materia, que es la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, pero a día de hoy gestionan competencias de todo tipo de servicios sociales, que son las fundamentales que gestionan los ayuntamientos, de promoción económica, de educación, de igualdad, de deportes, de empleo, de seguridad, de desarrollo de todo tipo, de medio rural, en definitiva, de todas las áreas que los vecinos solicitan. Y lo hacen así porque cuando un vecino va al ayuntamiento y le expone al alcalde o alcaldesa o concejal que tiene un problema de este tipo, lo que hace, yo no conozco a ninguno, si es así me lo decís, si conocéis a alguno, yo no conozco a ninguno que les diga no, es que ese no es problema mío porque no es mi competencia. Entonces los ayuntamientos durante mucho tiempo han ido ejerciendo competencias que según una parte de la política entiende, una parte de los partidos políticos entienden, no deberían gestionar los ayuntamientos. Si esto ya era así antes del 13 de junio, ¿por qué hablamos de los ayuntamientos del cambio o por qué hablamos de los nuevos ayuntamientos? Porque en los últimos años, sobre todo desde 2011 al 2015, sí que hubo una desconexión evidente entre la ciudadanía y sus representantes políticos, a todos los niveles, Pero quizá los ayuntamientos, por ser la administración, como decimos siempre, más cercana al ciudadano, quizás se llevaron también la peor parte. La peor parte porque cuando sale un caso de corrupción, por ejemplo, en un ayuntamiento siempre saldrán tertulianos, voces desde distintos partidos diciendo que lo que hay que hacer es suprimir ayuntamientos. Yo no escuché a ninguno que por un caso de corrupción en una comunidad autónoma saliera diciendo que había que suprimir las comunidades autónomas. Pero bueno, en todo caso esto pasa. Y si sumamos a los problemas de corrupción, pues que en la mayor crisis económica que ha sufrido este país, la amplia mayoría de los ayuntamientos de este país, gobernados por la derecha en el poder, lo que hicieron fue seguidismo del gobierno del Partido Popular y no desarrollaron o no hicieron aquello que los ciudadanos demandaban. Yo siempre pongo el ejemplo de un ayuntamiento nuestro, en este caso el de Fuenlabrada, gobernado históricamente por el Partido Socialista, y el Ayuntamiento de Valladolid, hasta el 13 de junio del año pasado, gobernado por el Partido Popular, hoy afortunadamente gobernado por otro socialista, por Óscar Puente. Cuando algunas fuerzas políticas nos decían, entre otras el Partido Popular, que los ayuntamientos no podían o no luchaban contra los desahucios porque no tenían competencias para hacerlo, yo siempre ponía de ejemplo el Ayuntamiento de Fuenlabrada con Manolo Robles a la cabeza, porque Manolo sí que ha paralizado en los últimos 3 años centenares de desahucios en su municipio. Sí que se han dado ayudas de emergencia, sí que se ha luchado contra la pobreza energética, sí que se han puesto sobre la mesa medidas que la ciudadanía estaba demandando, pero no porque la ciudadanía lo demandara, sino porque era una cuestión de justicia social, de cohesión social, que para eso es para lo que al final nos presentamos a las elecciones, para conseguir esa cohesión social. Tras el 13 de junio no solamente hay nuevos representantes en los ayuntamientos, sino que también hay nuevas formas de gestionar esos ayuntamientos. Y permitidme que os dé algún dato que yo considero relevante. Primero, la mayor parte de los municipios, y eso lo sabéis muy bien, las fuerzas políticas nos vimos obligadas a llegar a acuerdos de gobierno, porque las mayorías absolutas se acabaron. Se acabaron no para ahora, sino para mucho tiempo. Nos quedan muy poquitas mayorías absolutas a las distintas fuerzas políticas. Pues por ejemplo, a mí como Partido Socialista, la mayor mayoría absoluta que tengo, digo, de una gran ciudad, por ejemplo, es Vigo, con el actual presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias a la cabeza, pero son casos muy concretos y muy contados de gestores, digamos, con un liderazgo social impresionante. Pero en el resto de las ciudades y de pueblos y también de provincias,
lo que ha pasado es lo contrario, una disgregación del voto, gente muy descontenta con los partidos mayoritarios, que lo que pedían era un cambio en las políticas. En unos casos, no, en la mayor parte de los casos, después de las elecciones, lo que se dio fue un vuelco en la mayoría, digamos, ideológica de los ayuntamientos. Y hemos pasado de un mapa, para que nos entendamos, un mapa de España, en lo municipal me refiero, plagado de azul. Nosotros decíamos en Asturias que nos había llegado la mareona azul, a de repente un mapa plagado de color rojo y con algún color morado, pero bueno, en la mayor parte de los sitios de color rojo. Pero además ha habido también otros cambios que no tienen que ver con lo ideológico. Es que ha entrado mucha gente joven al frente de las instituciones, mucha mujer al frente de las instituciones, es decir, ha habido también un cambio generacional importante, porque que los jóvenes entren en política es fundamental para que la política perviva, para que no se vea que es algo de gente mayor y para que se respete también desde los estamentos más jóvenes la labor que se desarrollan desde los ayuntamientos. A partir de ese cambio de color en el mapa, para que nos entendamos, los gobiernos socialistas o participados por socialistas fueron avanzadilla de los cambios que demandaban los ciudadanos. Y doy 4 datos. Nosotros hemos desarrollado una ardua labor a la hora de elaborar nuestro programa electoral marco federal, en el que teníamos 4 o 5 cosas fundamentales, 4 o 5 bloques fundamentales. El primero era la transparencia, la rendición de cuentas, los gobiernos abiertos como primera medida primero para luchar contra la corrupción, porque para luchar contra la corrupción lo primero que hay que tener es transparencia en todo. Pero también como manera de que la gente participara, de que la ciudadanía se viera representada y participara en esos ayuntamientos. Segundo, en temas de los que llamamos de emergencia social, ayudas de emergencia, paralización de desahucios, lucha contra la pobreza energética o la lucha contra la violencia de género, son temas que nosotros hemos impulsado y hemos llevado adelante ya en anteriores legislaturas, pero ahora con mucho más ahínco, porque lo que nos encontramos en muchos de estos ayuntamientos cuando llegamos después del 13 de junio es que no había nada, es que realmente no había ni oficinas para atender a las mujeres maltratadas, ni había lo que nosotros llamamos oficina antidesahucios, que al final es una oficina para mediar con los bancos y paralizar los desahucios en tanto en cuanto no haya una solución habitacional para esas familias. Pero además hemos desarrollado también lo que nosotros llamamos las ciudades inteligentes o Smart Cities, que es un plan para hacerlas más habitables y más sostenibles, para implantar energías limpias y bueno, al final que luchar contra el cambio climático, que para nosotros también es muy importante. Medidas de desarrollo económico y empleo, que era lo fundamental, quizá lo tenía que haber dicho el primer punto, pero bueno, hemos puesto encima de la mesa escuelas, taller de formación, ayudas a autónomos, ayudas empresariales, planes de empleo fundamentales también, porque en los últimos años y después de que el Gobierno de la Nación hubiera rebajado un 90% las políticas activas de empleo, los ayuntamientos dejaron de desarrollar esas medidas como los planes de empleo. Y entendemos que en una situación con 5 millones de parados, evidentemente los ayuntamientos tienen que poner también recursos, aunque sean propios, encima de la mesa para desarrollar estas políticas. Y por último, y en la zona rural, nosotros siempre hemos hablado del desarrollo rural, pero de lo que más daño nos está haciendo, yo creo que en toda España, además de esa... Porque del mismo modo que se ha abierto una brecha entre la gente más pudiente y los que más necesitan la ayuda del Estado, se ha acrecentado también una brecha muy grande entre el medio rural, entre el mundo rural y el mundo urbano, y con esa brecha hay que acabar. No puede ser que se cierren los colegios rurales agrupados, no puede ser que se cierren los centros de salud de los pueblos pequeños, es decir, todo esto que afortunadamente en Asturias no pasa porque hay un gobierno socialista al frente,
Pero contra todo esto los ayuntamientos tienen que luchar también contra sus propias comunidades autónomas y poner recursos encima de la mesa para que esto no suceda. Y la lucha contra la despoblación, que es algo que asola a todo el medio rural y a todo el medio rural, me refiero también al asturiano, que tenemos un problema de envejecimiento de la población y de despoblación acuciante. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo son también planes en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias para todo esto. Ahora bien, para hacer todo esto, bueno, pues es muy complicado, porque ahora no tenemos mayorías absolutas, y ahora entro en los ayuntamientos, en los nuevos ayuntamientos. No tenemos mayorías absolutas. Y la negociación a veces se da, para sacar diferentes temas adelante, se dan a 2 y 3 bandas. Y las negociaciones son muy complejas y muy complicadas. Y mientras algunos que nacieron diciendo que las negociaciones iban a ser en streaming y que se iba a saber todo el mundo lo que se hablaba, lo que se decía y lo que tal, ahora de repente de eso se olvidan. Bueno, pues nosotros día a día intentamos sacar esto adelante. Y tanto es así que lo estamos consiguiendo. Y en la mayor parte de las ciudades que gobernamos, nuestros presupuestos están saliendo adelante, a veces quizá con 2 meses de retraso o con 3, pero lo estamos haciendo. Y es que las negociaciones entre distintas fuerzas políticas, y más en un escenario electoral, preelectoral, postelectoral, continuamente electoral, es muy complejo. Es muy complejo porque las diferentes inquietudes de las fuerzas políticas llevan a plantear a veces cuestiones insalvables, ¿no?, a la hora de desarrollar ciertas políticas. Nosotros, sin embargo, lo que hemos hecho es, en aquellos municipios en los que hemos apoyado a otras fuerzas de izquierdas para que gobiernen, en Madrid, en Barcelona, en Galicia, en Ferrol, en Santiago, en Cádiz, en Zaragoza, porque nosotros sí que apoyamos a estas fuerzas para que gobernaran con un cheque en blanco, con un cheque en blanco. Les dijimos: entendemos que la ciudadanía lo que nos está pidiendo es que gobierne la izquierda y tú eres la primera fuerza de la izquierda y por lo tanto te apoyo, con un cheque en blanco. Y lo que estamos haciendo es, desde la oposición, apoyar los presupuestos, apoyar los planes especiales, apoyar todo aquello que entendemos que es bueno para la ciudadanía. Y vamos a seguir haciéndolo desde la oposición. Y lo vamos a seguir haciendo porque entendemos que el cambio también es ese. Que el cambio que se produjo en este país es precisamente el de hay que salir de la trinchera y cruzar el puente. Hay que salir de la trinchera, me refiero a que hay que dejar posiciones encastilladas de la verdad absoluta la tiene mi partido, aunque yo creo que la verdad absoluta la tiene el mío. Pero bueno, como eso lo creo yo, pero hay mucha gente que no lo cree, pues hay que llegar a acuerdos y hay que sentarse y dialogar, y las negociaciones y muchas veces pues el diálogo es complejo, pero desde luego por el Partido Socialista no va a ser. Nosotros lo estamos haciendo con toda la lealtad. El cambio primero que se dio fue que se acabaron las mayorías absolutas. A partir de este momento los ciudadanos dijeron: nosotros hemos votado, cada uno ha votado al partido que quería que gobernara, y dice, pero ahora con este resultado pónganse ustedes de acuerdo. Y en lo municipal lo hicimos. Claro, en lo municipal la ventaja es que no se pueden convocar elecciones, que las elecciones son cada 4 años, no se pueden convocar elecciones anticipadas en los ayuntamientos, y que además siempre tienes la oportunidad de presentar una moción de censura, ¿no? Pero bueno, eso fue la ventaja que tuvimos en lo municipal. Y lo entendimos, lo hicimos, ese fue el primer cambio. Luego vino el segundo, que es, ¿y qué hacemos? ¿Gobernamos en solitario o gobernamos con acuerdos en coaliciones, ¿no? Y nosotros no le hemos puesto vetos a nadie. Nosotros, sin contar de que llegara el cambio a las ciudades y desalojar a la derecha, que no estaba haciendo nada, desalojar en este caso al Partido Popular, que realmente al frente de los ayuntamientos no estaba haciendo nada, no pusimos vetos a nadie. Y pactamos con Podemos o sus marcas blancas, y pactamos con Ciudadanos en otros ayuntamientos, y pactamos con Convergencia y Uno en otros, y pactamos con el PNV en algunos. Bueno, con el PNV pactamos para que no entrara Bildu en las instituciones. Y pactamos con Compromís, porque no le pusimos vetos a nadie, porque entendíamos que el cambio fundamental era entre la izquierda y la derecha.
era entre la izquierda y la derecha, así lo entendimos nosotros, y eso fue lo que hicimos. Bien, ese fue el segundo cambio. El tercer cambio, un año después, ¿esto ha valido para algo? Bueno, desde luego en los ayuntamientos, en la mayor parte de los ayuntamientos sí, porque primero era necesario que hubiera una regeneración política en algunos ayuntamientos que llevaban 20, 25 años, gobernados por el Partido Popular, como era Valencia, como era Madrid, como era Valladolid, como eran algunos ayuntamientos tótems del Partido Popular que sabíamos primero, que tenían un problema grave de corrupción y segundo, que no estaban haciendo lo que la ciudadanía les demandaba. Y no lo estaban haciendo, y ahora entró la LARSAL, y no lo estaban, la LARSAL es un acrónimo de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que como saben es una ley que aprobó el Partido Popular en esta legislatura, por la cual quita todo tipo de competencias a los ayuntamientos. Quita incluso las competencias de servicios sociales, la atención domiciliaria, de todos los temas de emergencia social, pero quita, por ejemplo, también las competencias en materia de violencia de género. Por ejemplo, si una mujer maltratada va, por ejemplo, al Ayuntamiento de Oviedo, el Ayuntamiento de Oviedo le diría, no, mire, váyase usted a la Consejería de Presidencia, que es que yo no soy competente para resolver o para meter mano a este problema, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos pasó estos últimos 4 años. El Partido Popular no hacía nada al frente de las instituciones, luego de los ayuntamientos, primero porque no querían enfrentarse a su gobierno porque había aprobado la LARSAL. En otros casos, por una incompetencia manifiesta y por un desgaste de gobierno, de muchos años de gobierno y que ya es evidente que llega un momento que todos tenemos que regenerarnos. Y si eso no sucede, pues la gente te manda a la oposición. Y también porque hay políticas en las que evidentemente el Partido Popular o la derecha no cree. Y no cree en las políticas de emergencia social, no cree en las políticas de igualdad, no cree en las políticas de vivienda, no cree en las políticas que al final generan cohesión social. Y ese fue el último cambio que nosotros introdujimos en los ayuntamientos, por activa o por pasiva, es decir, gobernando nosotros o apoyando a los gobiernos desde la oposición, con toda la buena voluntad de la que supimos o pudimos hacer gala. Cheques en blanco, trabajo honesto y desinteresado desde la oposición y también desde el gobierno. Nosotros lo que hicimos fue una gestión, o lo que estamos desarrollando es una gestión basada en nuestro programa electoral, que persigue lo que decía antes, la cohesión social y el bienestar, el desarrollo económico y la redistribución, que al final es lo que dice nuestro, en este caso el programa marco del Partido Socialista. Los ayuntamientos hay un dato muy curioso, y es que los ayuntamientos es la administración más ahorradora de España. Los ayuntamientos es la única administración que no genera déficit en este país. Es más, hay un 0,4% de superávit, el 0,4% de superávit, que son unos 5.000 millones de euros, el superávit que generan los ayuntamientos. Y sin embargo, el gobierno del PP impide a los ayuntamientos invertir ese dinero. Y se lo impiden en base al déficit que el propio gobierno de la nación está generando. Y por lo tanto ahora lo que tenemos son ayuntamientos que no pueden invertir ese dinero que después de años de apretarse el cinturón y de políticas de austeridad, ahora tienen mucho dinero ahorrado y no lo pueden invertir en políticas de empleo, por ejemplo, o en cualquier tipo de políticas, porque el gobierno de la nación no les deja. No les deja porque ese dinero que tienen ahorrado los ayuntamientos, digamos que resta un poquito del déficit del Estado. Y por eso no les deja. Bien, los ayuntamientos del cambio, en definitiva, no son, o para mí, no son aquellos que quitan el busto del rey o cambian de nombre un pabellón deportivo. Los ayuntamientos del cambio son aquellos que gestionan desde el rigor, desde la racionalidad, aquellos que gestionan buscando la cohesión social y el bienestar de sus vecinos y también el desarrollo económico y la redistribución, que era lo que decía antes, que lo que nos toca ahora es derribar trincheras y tender puentes
y sobre todo mucho diálogo, mucho consenso, mucha negociación. Muchas veces nosotros hemos intentado negociar y no nos han dejado, no hemos podido porque la otra parte no ha querido, pero sobre todo hay que tener en cuenta que los gobiernos del cambio son aquellos que gobiernan no en base a gestos, sino en base a hechos. Y desde luego, los gobiernos socialistas sí que gobiernan en base a hechos, aunque no salgamos en la tele, aunque no montemos una manifestación contra la policía local, aunque no colguemos una pancarta de 20 metros en el balcón municipal, aunque no quitemos el busto del rey o aunque no nos dediquemos a regalar entradas que por cierto no tenemos para ir al teatro o a la ópera o a las chirigotas de Cádiz. Los gobiernos del cambio, finalmente, y concluyo, son gobiernos con gestión muy diferente, porque las competencias son muy distintas, pero son gobiernos muy parecidos a los de 1979, que vienen para seguir construyendo nuestra democracia, no para pegarle un giro de 180 grados. Muchas gracias. Vamos a abrir un coloquio, creo que no andamos más de hora, ¿no? No, son las 9:45. Vamos a abrir un coloquio. Yo tengo un par de preguntitas, pero me quedo para el último, con respeto a los participantes. Así que, Patricia, ¿me ayudas a ir dando palabras? Sí. Hola, buenas tardes. Mire, es la primera vez que vengo a una charla y ver a un político en directo. Y con el corazón en la mano, se lo voy a decir, no me gusta nada su comentario, por una simple razón. ¿Cuál de ellos? Todo lo que has puesto, pero le voy a decir una simple razón. Ni todos somos tan buenos, ni todos somos tan malos. Que haya faltado en esta legislatura cosas por hacer, no la digo que no, pero no hemos estado en bragas, con perdón de la expresión. Que hay que hacer... ¿Que hay que hacer más cosas? Por supuesto. ¿Que se han dejado por cubrir unas cosas, hacer otras? Totalmente de acuerdo. Pero no me ponga usted su legislatura, que va a ser de color de rosa, porque mientras que no se está metido en el ajo, no se sabe cómo se va a salir. Porque es muy difícil gobernar una casa con 5 hijos, dígame usted, con 40 y tantos millones. No podemos dar gusto a todos. Y en el momento que un padre dice, tú vienes a las 12 o a la 1, tú no te mueves, ese padre es malo. En un gobierno pasa lo mismo. Y no me gusta que se tiren, tanto usted como si fuera del otro lado, me da lo mismo. Los tejos, valoren lo que has hecho, pero ustedes pónganme, yo quiero hacer más. Así sí les oigo y les veo y les sigo. Pero de la otra forma, como usted me está tirando a todo lo que han hecho los demás, no me convence para nada. Al contrario, cuando le veo en la tele le quito, porque así no me construye nada. Muy bien. ¿Seguimos turno o no quieres contestar? Bueno, yo le agradezco lo primero la sinceridad, yo también soy muy sincera. Yo creo que aunque yo hubiera hecho otro discurso, usted me hubiera dicho básicamente lo mismo. Pero mire, yo le voy a decir una cosa, lo que no es posible es que el año pasado haya una bajada de los impuestos, ¿vale?, del IRPF, y hoy nos encontremos con que hemos incumplido el déficit y Europa nos multa, por ejemplo. Con lo cual los españoles pagamos dos veces. Lo que no es posible es que me digan que no hay dinero para pagar un ingreso mínimo vital a familias sin recursos, 750.000 familias sin ningún tipo de recurso, pero sin embargo se baja el IRPF, por ejemplo. Es decir, la política también es eso, es tomar decisiones. Y el Partido Popular ha tomado decisiones, y ha tomado decisiones que benefician a una parte de la población. Pero bueno, no obstante, esas son valoraciones personales, y si quiere, cuando salgamos de aquí, la invito a un café y lo discutimos. Pero fíjese, no solamente ha gobernado con la cartera en una mano, sino que ha legislado o ha intentado legislar contra los derechos de mucha gente, de las mujeres, por ejemplo. Porque era un tema
vamos, de la crisis económica, la reforma que planteaban del aborto, por ejemplo? ¿Eso era crisis económica? O la LOMCE, la ley de educación, que están en contra profesores, alumnos, padres, es decir, toda la comunidad educativa y todas las fuerzas políticas de este país, excepto el PP, ¿era un tema de crisis económica o era un tema ideológico? Es que el PP ha gobernado en base a la crisis económica, diciendo que era un problema de la crisis económica, y no es cierto. Y sí, evidentemente, cuando un país tiene una crisis económica, pues hay que tomar decisiones, y muchas veces las decisiones vienen impuestas de Bruselas. Dígame usted a mí que nosotros gobernábamos hasta el año 2011 y tuvimos que reformar la Constitución, el artículo 135, y tuvimos que tomar medidas el 10 de mayo, medidas que no nos gustaban nada, pero tuvimos que hacerlo porque si no España se iba a la quiebra. Pero yo lo reconozco, perdone, pero yo lo digo, que fueron medidas que tuvimos que adoptar y que no nos gustaron. ¿Sabe cuál es el problema de la derecha? Que no lo reconoce y que las niega. Y que niega que en este país hay 40.000 profesores menos que hace 4 años. Y que niega que hayan cerrado los centros de atención continuada de los pueblos. Y que niega que han cerrado los colegios rurales agrupados de los pueblos. Y que niega que han intentado privatizar la educación y la sanidad. A ver si ahora las mareas verdes y las mareas blancas eran cosas que nos inventábamos la izquierda de este país. Porque yo vi a los médicos y a los profesores en la calle, no precisamente gente de izquierdas de este país. Es decir, aquí la gente opta a la hora de gobernar. Y el Partido Popular optó, con su gran mayoría absoluta, por políticas de recortes, pero por políticas también muy de derechas. Y yo, como persona de izquierdas, comprenderá que ni las avale, ni mucho menos las defienda. Y es más, que cada vez que pueda las critique. Me parece muy bien, si yo estoy... No, espera, vamos a ir perdón, dando paso a otros... Sí, me tengo que ir, pero con todo el respeto y agradeciéndole que se haya molestado en venir. Y me encanta oírla, pero lo que yo le pido a usted y a todos, que no se tiren los tejos, que construyan. Bueno, los tejos es tirarnos cariño, serán no, los trastos. pero que no deshagan lo que se ha hecho, que si tienen cosas mejor, que digan, oye, esto está hecho así, pero nosotros lo vamos a hacer mejor. Es lo único que les pido, se lo diría a usted y al otro y al otro. Solamente les digo que no se tiren los tejos entre unos y otros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ricardo, Ay, un minuto. no quiero esperar. Aquí, ¿por qué no has nombrado a Masín? El alcalde de Oviedo, que primero fue el padre, y luego fue Antonio Masín, antes de entrar a Gavino. Sí. Oye, porque Masín es amigo. Cuesta es amigo. Este otro, el de Llanes, es amigo. Y Felgroso es amiga. Sin embargo, pero no me dejaste a Antonio Masín. Bueno, es que no era una lección de historia, era solo un recuerdo. Y Luisa Carcedo, que está aquí también. Y María Luisa Carcedo, que acaba de llegar. Bueno, sí. ¿Querías intervenir, María Luisa? No. No, pensé que habías pedido la palabra, perdóname. No. Bienvenida, Gracias. Te hacemos todos los honores. También tú eres secretaria de Bienestar de la Ejecutiva Socialista, bueno, senadora, no sé si estás en la administración, en la Diputación Permanente como Rita Barberá, pero... Sí, tal como Rita Barberá. Bueno, bienvenida en todo caso, Y bueno, ¿hay alguna pregunta más? Hombre, pues sí. El alcalde de Oviedo, Gavino, puso a Oviedo en primer lugar de Europa. Luego marchó, luego se lo echaron, no sé qué le pasó. Pero ese es del PP, ¿no? O creo que es del PP. No, de la del gobierno. Sí, el Gavino del gobierno. Y se puso Oviedo el primero. Vamos, lo más bonito que había, lo más limpio que había en Europa era... Yo vivo en Oviedo, ¿qué te voy a contar? Yo vivo en Oviedo. Entonces, cuéntame pero fíjate. No me bascules, tío, No, es que yo no, mira, No, pero Yo fíjate. Oviedo no muy... Gavino puso... Qué guapo está Oviedo, como dice todo el mundo, qué guapo está Oviedo, ¿no? Y es verdad que hizo una ciudad fabulosa. Bueno, fabulosa, pero tiró el Fontán, por ejemplo, y luego reconstruyólo, pero tirarlo, ¿vale? Fabulosa, pero privatizó todos los servicios públicos municipales. Todos. No hay ni un solo servicio municipal que no esté privatizado. Ninguno. Una ciudad maravillosa
pero vamos a tener que acabar pagando los obetenses 60 millones de euros, 60 millones de euros de la expropiación de Villa Magdalena, por ejemplo, por sentencia judicial, precioso, pero nos hizo ahí una cosa que nadie entiende para qué, que el Asturcom, el centro de puesto del Asturcom, para que hubiera una serie de personas que fueran allí a dejar caballo, que a mí parece muy bien, pero por lo que subvencionaba el ayuntamiento, que tuvieran ahí el caballo, vivía una familia un mes. O mucho más, como dice Luisa. Es decir, no, el Asturcom es a mí los caballos gustan mucho, yo todos los años voy a Piloña a la fiesta del Asturcom, pero esto y otra cosa. Entonces, es decir, dejó Oviedo muy guapo, pero fue lo único que hizo. Endeudó a los obetenses, privatizó todos los servicios públicos y ahora lo que estamos, bueno, lo último, la semana pasada, la sentencia de Villa Magdalena, otros 30 millones de euros que hay que pagar cuando ya los obetenses llevamos pagados 30 millones de euros por la expropiación, no sé si me imagino que lo conoceréis, de un palacete. Bien, bueno, pero dejó Oviedo muy guapo, eso es verdad. No es solo todo lo que... Sí, ahí quería la palabra también. A ver. Sí, hola, soy Carlos Ricardo. Pues primero de todo quería agradecer al Centro Asturiano y a Ricardo que organicen estas cosas cada par de meses, que están muy bien, ¿no? Aunque últimamente muchas veces no puedo ir. Yo quería hacer una pequeñísima matización respecto a que los ayuntamientos suelen ahorrar. Hay algunas excepciones, hubo una en Marbella, ha habido otra en Madrid, ha habido otra en Madrid, no sé si suena un tal Ruiz Achardón, Gallardón, Dios mío, que bueno, pues hizo una M30 con una planificación un poco lamentable que costó una pasta, costó bastante muertos por polución, una cosa que no suele contarse, pues un hecho, un montón de gente, cientos, posiblemente algún millar de personas, murió por la polución brutal que se ocurrió con motivo de aquello. Bueno, entonces, claro, esta señora suele tener mucha prisa, esta persona que en general vienen a soltar su pequeño discursillo y se marcha. Esto pasa en todas partes, ¿no? O sea, no es nada. Pero sí quería hacerle una pregunta, esto ya es la parte de estas noticias. ¿Qué ha pasado en el Ayuntamiento de Gijón? Es algo que se me pasó, que leo poca prensa, por razones diversas, y se me pasó. ¿Qué ha pasado? Hola. ¿Qué ha pasado en el Ayuntamiento de Gijón? ¿Cómo está la situación ahí? Gracias. Bien, bueno, tienes toda la razón sobre el tema de la deuda municipal. Hay ayuntamientos como el de Madrid. Creo que la deuda del Ayuntamiento de Madrid era de 7.000 millones de euros, ¿verdad? Sí, 7.000 millones de euros, que era, bueno, la mayor parte de la deuda de los ayuntamientos españoles. Pero quitando el de Madrid, los demás son ayuntamientos que también, y de ahí voy a hablar en defensa del Gobierno de la Nación, que también por los planes de control del Gobierno de la Nación han sabido ahorrar, han sabido llegar a tener ese superávit, ¿no? Es lo único que voy a hablar positivo del Gobierno de la Nación respecto a los ayuntamientos y a todo lo demás, ¿no? Y respecto al Ayuntamiento de Gijón, bueno, pues en las elecciones del 24 de mayo Foro Asturias fue primera fuerza, Partido Socialista fue la segunda fuerza, luego fue Podemos, luego, bueno, resumiendo, nosotros teníamos mayoría entre Izquierda Unida, Podemos y PSOE para arrebatarle la alcaldía a Cascos, pero Podemos no quiso. Y Podemos no quiso. ¿Por qué? No quiso porque nunca tuvo la intención. Yo que vi las negociaciones, porque yo pues llamaba, y hablaba continuamente con Joséchu, con nuestro candidato, que por cierto es una persona excepcional. Era cada vez que se sentaba en la negociación, era una traba más, era un problema más, era una historia. O sea, al final era como subir el Everest, ¿no? Nunca quisieron. Izquierda Unida, ahí la verdad que se nota que son una fuerza pues de gobierno y seria y responsable. Izquierda Unida, con Aurelio Martín a la cabeza, ex compañero mío de la Junta General del Principado, bueno, siempre lo tuvo muy claro.
y aquí tiene que haber un acuerdo de izquierdas, hay que apoyar a José Chu para que sea alcalde, podemos buscar la fórmula que queráis, formar parte del gobierno o quedaros fuera, pero hay que desalojar a la derecha del mayor ayuntamiento de Asturias. Y Podemos, pues no quiso. Nosotros, Izquierda Unida, votamos a José Chu como candidato, Podemos se votó a sí mismo en las elecciones y a día de hoy el ayuntamiento de Gijón lo gobierna Álvarez Cascos porque Podemos así lo permitió. Pero lo mismo que... Pero es que Podemos yo no sé cómo son en otras regiones o bueno, en otros sitios, ¿no? Pero es que Podemos de Asturias es un Podemos... digamos que nos tocaron los más rebecos de España, para que nos entendamos, porque incluso después de las elecciones autonómicas, el candidato de Podemos le ofreció un pacto de gobierno a Foro Asturias, a Ciudadanos y a Izquierda Unida para quitarnos la presidencia del gobierno de la región, de la comunidad autónoma. Eso está en la hemeroteca, eso está creo que en El Comercio, primera página del Comercio. Le ofrezco un acuerdo a Foro, a Ciudadanos y a Izquierda Unida, al proyecto. Automáticamente salió Gaspar Llamazares, que es un hombre muy sensato, y dijo, oiga, circos en otro sitio, que el gobierno de la comunidad autónoma es algo muy serio, ¿no? Y entonces, pero bueno, que al final Podemos en Asturias es una fuerza política cuyo único objetivo parece ser desalojar al PSOE o ocupar el espacio del PSOE, y para eso lo que no va a permitir nunca es que el PSOE gobierne. Si está en sus manos, no lo va a permitir nunca. Bueno, muy parecido a lo que nos pasó estos últimos 5 meses. Por cierto, tenemos aquí a Luisa Carcedo, que no sé si lo saben, pero formó parte de la comisión negociadora del Partido Socialista, es decir, ella fue a negociar con todas las fuerzas políticas un posible acuerdo de gobierno de cambio. No sé si se lo aclaré. Y a mí me gustaría decir que lo más bonito es que salga el más votado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dice Tina? ¿Qué quiere? Que salgan más votados. Bueno, yo quería hacer mis preguntas también, son muy breves. Bueno, primero de esto de Podemos que acabas de decir, yo tengo la versión también de la otra parte. Y nada, yo lo que quería, pero no quiero entrar en ese debate porque me parece que lo de Gijón nos puede llevar muy lejos. Lo que sí quiero decir es que la realidad de Podemos en Asturias sí que es un poco diferente. Y yo creo que ha habido un proceso en Asturias donde ha habido una extrema izquierda real, ahí, que normalmente no ha tenido traducción política, político-institucional, y que con Podemos empieza a tenerla. Y que claro, que eso no se salda en 2 días, es decir, que ha habido un cierto divorcio dentro de la izquierda, que no es mayoritaria la izquierda, la extrema izquierda, pero sí tiene un peso, y entonces ahora con Podemos ha encontrado un espacio político. Y entonces cuesta mucho llegar a tener el mismo lenguaje político. Y ellos dicen, bueno, solo doy el dato así en plan telegráfico, dicen que el pacto que Aurelio y José Chu, ¿no?, habían hecho, pues que había sido de espaldas a ellos y que era un pacto excesivamente raquítico en el cambio para lo que eran las aspiraciones de Podemos. Bueno, quiere decir que deja de ser una explicación como cualquier otra, pero sí, bueno, ahora me contestas tú, como te voy a hacer otra pregunta más de calado. Bueno, a ver, yo, que no soy del PSOE, tengo que reconocer que la postura del PSOE respecto a los nuevos ayuntamientos, como digamos en el título, incluso con los ayuntamientos que estrictamente podríamos llamar, o que se podrían llamar así de una manera mediática del cambio, yo creo que ha sido muy responsable. Y, vamos, no suelo decir nuestras cosas, pero bueno, que igual que tengo que decir que hoy aquí tu análisis ha sido muy riguroso, desde tu óptica, lógicamente para eso te lo hemos pedido, que lo hagas desde tu óptica, pero que ha sido riguroso y que ha sido equilibrado, y yo lo agradezco muchísimo porque creo que así se entiende a la gente. Bueno, pues creo que ha sido muy responsable esa postura en Madrid, en Barcelona. Efectivamente, quizá a lo mejor ha habido un relativo cheque en blanco, al menos, vamos, tampoco conozco todas las circunstancias, pero bastante grande. Pero bueno, incluso ahora se abre una nueva posibilidad, acaba de hacerse el pacto en Barcelona,
No sé si en Madrid hay condiciones, pero por lo menos se ha hablado de que podría haber condiciones para que también participarais en el gobierno de Madrid. Bueno, yo creo que sí que vuestro papel en esos ayuntamientos, nuevos ayuntamientos, tanto los que, bueno, muy valiente la postura de todo Oviedo, me parece, o sea, ahí os felicito. Y desde luego creo que ha sido importante vuestra posición de cara a facilitar ese cambio que, como decías muy bien, la ciudadanía demanda. Pienso que se puede dar un paso más y haya más implicación en algunos gobiernos, y espero que eso sea, claro, por parte de todos. Pero luego hay otra cosa, bueno, quiero que me contestes también a esto, como lo ves tú ahora mismo. Y luego, segunda cuestión, ya que estamos aquí pocos, danos alguna novedad de esas. Y luego, por último, pero ¿por qué cuando saltamos al Estado, en fin, porque yo ya sé que eso es mucho más complejo, cuando saltamos al Estado todo es mucho más difícil, todo es mucho más complicado, y nunca se ha podido conseguir un pacto de izquierdas en el ámbito estatal? Y bueno, no es de ahora, es decir que... Y bueno, ahí hay un miedo, no sé si hay un miedo escénico o también hay una diferencia objetiva de fondo de que la forma de lidiar con el sistema. Bien, pues por partes. Primero me hacías una referencia a las negociaciones de Izquierda Unida y el PSOE de Gijón, fueron por streaming. No hay nada oculto, fueron por streaming. Las negociaciones de Izquierda Unida y el PSOE de Gijón fueron por streaming, porque así lo exigió Podemos, igual que las que fueron también con Podemos, todo fue por streaming. Es decir, todo está grabado, publicado. No querían, ahora pueden contar lo que quieran, no querían y siguen sin querer a día de hoy. Sobre participar en el gobierno de Carmena, ese es un capítulo que no está abierto. Nosotros, mire, Carmena decía hace poquito en la televisión, cuando le reclamaba a Pablo Iglesias que apoyara a Pedro Sánchez, decía, es que yo gobierno en minoría. A mí no me hace falta que el PSOE esté en el gobierno de Madrid, porque el PSOE me apoya desde fuera del gobierno de Madrid. Porque es que a Carmena le hemos aprobado los presupuestos, hemos negociado los presupuestos, hemos llegado a un acuerdo y el Ayuntamiento de Madrid tiene presupuestos porque el PSOE los apoyó. Es decir, que otra cosa es, y eso es cierto, que que la situación del gobierno de Madrid es compleja, porque al estar tres grupos políticos en el gobierno, tres grupos políticos en el gobierno, y tener, dice un alcalde asturiano, el mío, que el roce, que cuando yo le digo algunas veces lo del roce hace el cariño, dice, bueno, sí, y rozadures, ¿no? Bueno, pues en el gobierno de Madrid hay rozadures también. Y entonces, claro, sería muy cómodo para una parte del gobierno de Madrid que nosotros entráramos a tapar las deficiencias o los problemas internos que os puedan tener. Nosotros, con toda la lealtad, decidimos en su momento quedarnos fuera de la gestión del gobierno. Lo que hacemos es apoyarnos en los plenos. La alcaldesa de Madrid sabe que puede contar con el PSOE desde la lealtad y la responsabilidad siempre, y es en lo que estamos. Respecto, usted me habla de Barcelona, bueno, es que usted sabe que el PSC es un partido con el que nosotros tenemos un partido hermano, pero es otro partido que toman sus propias decisiones, ¿no? Y sobre el Estado pasa un poco como en Gijón. En el Estado, bueno, y Luisa está aquí, que es la responsable, una de las responsables de las negociaciones. Hombre, es que este país durante unas horas tuvo un gobierno de cambio. Durante unas horas tuvo gobierno de cambio. Porque Pablo Iglesias nos dijo que sí. A nosotros y a Ciudadanos nos dijo que sí. Y como no es que yo lo esté contando ahora, es que ya lo ha contado mucha gente, entre otros la diputada de Coalición Canaria, por ejemplo, y muchos otros que sabían lo que estaba sucediendo, realmente hubo un acuerdo de gobierno. Claro, ¿qué es lo que pretendía Pablo Iglesias al final? Que nosotros dejáramos a un lado nuestros principios y asumiéramos, por ejemplo, un referéndum de independencia en Cataluña. No lo vamos a hacer. Pero no lo vamos a hacer ahora, ni lo vamos a hacer después del 26 de junio, ni lo vamos a hacer dentro de 100 años, porque son nuestros principios.
nuestros principios. Y cuando hay una fractura territorial en el Estado, tú tienes que negociar en base a un acuerdo, no a un desacuerdo. Y tendremos que ir a una reforma constitucional donde todos los españoles, catalanes, asturianos, vascos, andaluces o extremeños, estemos cómodos. Pero nunca ir a una votación en la que se fractura aún más. Habrá que ir a una votación, yo estoy de acuerdo con el referéndum, a un referéndum sobre un acuerdo. Y habrá que someter al referéndum la reforma constitucional, pero no un referéndum de independencia que lo que busca es, al final hacerle el juego al independentismo, en este caso catalán. No solamente catalán, sino que Pablo Iglesias reconoce en el Congreso de los Diputados que el referéndum no solamente lo defienden para Cataluña, sino también para Galicia y para Euskadi. En todo lo demás había acuerdo. Ese era el único punto de una discrepancia clara, que nosotros no íbamos a abandonar, como decía antes, nuestros valores ni nuestros principios. En todo lo demás había acuerdo. Había acuerdo en el ingreso mínimo vital, había acuerdo en la paralización de la LOMCE, de la ley Mordaza, había acuerdo. Es más, el último día, a última hora, nos hacen llegar un documento de 30 puntos y nosotros les decimos que sí a 27. Y los otros 3, Luisa, tú lo recuerdas mejor, los otros 3 eran la independencia de Cataluña, es que nos planteaban incluso que el último punto era la formación del gobierno. Y entonces en el gobierno ya nos decían qué fuerzas políticas tenían que estar, con qué representación y en qué ministerios. Y el último punto, y el otro punto, Luisa, ¿cuál era? Es que eran 3. Bueno, pero... no, era algo que nosotros que decíamos que lo podíamos, eran 2 que lo valoraríamos, era algo de la Constitución. No, pero no me polemices la respuesta. No te la podemos. En verdad digo, en el año 93 Felipe González elige a Convergencia de socio en vez de Izquierda Unida. En el gobierno de Zapatero, que no tenía mayoría absoluta, tampoco hubo ofertas a que participara Izquierda Unida. Quiero decir, lo que yo te quería plantear no es solo, y te lo planteo no por lo que ha pasado después del 20D, te lo planteo por lo que va a pasar después del 26J. Si Unidos Podemos tiene más diputados que el PSOE, o si el PSOE tiene más diputados que Unidos Podemos, pero suman para gobernar, va a volver a haber ese problema, porque el problema está en que yo creo que a nivel del Estado hay un miedo escénico por parte del Partido Socialista a hacer un pacto a la izquierda. Hay un miedo escénico. Esa es mi pregunta, ¿eh? Y después lo demás no quiero entrar porque sería otro debate de otro día. Sí. Nosotros... Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Tino. Cuídate. Ricardo, tengo más amigos. Yo en el año 93 tenía 14 años, no recuerdo qué era lo que pasó en el año 93, pero si tiramos de hemeroteca, lo que sí recuerdo, o lo que sí me cuentan mis mayores del partido, son, es la pinza. O sea, es Anguita, es el anguitismo puro y duro contra Felipe y los gobiernos de Felipe, como para ofrecerle entrar en el gobierno Anguita, bastante teníamos ya. Bueno, primero que nos iba a decir que no, y segundo, que era la situación de una ruptura total entre Izquierda Unida y el Partido Socialista. Con Zapatero yo creo que no nos daban los votos para tener mayoría absoluta para sacar adelante las leyes que se necesitaban, pero sí que hemos llegado a muchos acuerdos en la época de Zapatero con Izquierda Unida. La mayor parte de las leyes las hemos sacado con Izquierda Unida, y que yo sepa, Izquierda Unida y los presupuestos. Y la mayor parte de... además, yo no soy consciente de que Izquierda Unida nunca haya pedido entrar en un gobierno. Si hubiera pedido entrar en el gobierno en algún momento, pues probablemente se hubiera valorado. Y tras el 26J, nosotros, desde luego, vamos a ser la primera fuerza de la izquierda de este país. Que no haya la más mínima duda. Vamos a ser la primera fuerza de la izquierda de este país. Y lo que no vamos a hacer es saltarnos nuestros principios. Y hay una serie de principios inalienables a cualquier socialista. Y por lo tanto, pues negociaremos con todos, negociar como lo hicimos ahora, porque si al final necesitamos a Podemos para gobernar, pues tendremos que sentarnos con Podemos y negociar en base
a los principios de cada partido y en base a un acuerdo programático, pero desde luego a lo que hablaba antes, sé que no es para que entremos en el debate del referéndum, pero vamos, nosotros nunca vamos a aceptar ese referéndum de independencia, nunca. Y igual que no vamos a aceptar otras cosas que planteará Ciudadanos o que plantearán otras fuerzas políticas de otro orden. Ciudadanos, por ejemplo, nos planteaba cosas en materias de igualdad que eran inasumibles para cualquier socialista, o nos planteaba cosas en materia laboral y demás, bueno, y al final llegamos a un acuerdo programático que era asumible por ambas fuerzas políticas y que también lo era por Podemos si no hubiera sido por el tema territorial. Después del 26J, hombre, nosotros no vamos a vetar a nadie. No, es que nosotros nunca hemos vetado a nadie, nosotros hemos hablado con todo el mundo y hemos intentado de verdad y con honradez, con mucha honradez, que hubiera un gobierno en este país. Y durante unas horas lo hubo. La pena fue que luego pues aquello quedó en agua de borrajas y hoy pues hemos obligado a la ciudadanía a ir a unas nuevas elecciones y hemos obligado a la ciudadanía a aguantarnos en campaña electoral, que al final es lo que hacen. Bueno, pues muchísimas gracias, Adriana. No sé si hay alguna cosa más. Yo creo que ha sido una exposición muy clara. Ella, desde luego, es una persona muy clara, es una persona con mucha fuerza expresiva, como habéis visto todos, y estemos de acuerdo o no, hay que reconocerle esa claridad, esa sinceridad, y aunque en lo que estamos de acuerdo que es mucho y en lo que no estamos de acuerdo que es poco, pues aquí seguimos, pero ha sido un placer, de verdad, tenerte aquí, y yo espero que sigamos en contacto, porque seguro que vas a tener, ¿verdad, María Luisa? Va a tener muchas cosas que decirnos en la nueva etapa municipal, porque yo creo que todavía hay mucho por escribir, incluso en estos 4 años, ¿eh? Así que bueno, levantamos esta sesión felicitándote y, desde luego, agradeciéndote que hayas estado con nosotros. ¿Vale? Muchas gracias a vosotros. Solo deciros que el día 15 de junio clausuraremos las actividades de este foro con un tema interesante, yo creo, derechos laborales y cambio político. A ver, vamos a debatir la reforma.